Bueno, hola, buenos días. Yo soy Diego Gutiérrez, técnico de deporte en actividades deportivas del negociado de cooperación de cohesión. Nosotros ahora vamos a hablar de la convocatoria de asistencia económica a eventos deportivos. Este proyecto pertenece al programa de eventos dentro del eje Almería Activa. Incluye una serie de actividades deportivas de cierto tipo. Podéis ver los objetivos y las líneas estratégicas con los que se relaciona en el plan este proyecto. El objetivo, evidentemente, pues es que todos nuestros municipios de la provincia cuenten con una oferta de servicios deportivos de cierta calidad, y esta línea estratégica que nosotros debemos entender todos que son los caminos o vías que tenemos que seguir para la consecución de ese objetivo. Si avanzamos un poquito más, en las bases, vamos a hacer un pequeño resumen de las bases, porque las bases son tan grandes que nos vamos a centrar en aquellos aspectos que consideramos que van a ser más importantes y que pueden generar más dudas. Entonces, como decía José Antonio, como decíamos hoy, en esta jornada vamos a intentar crear unas jornadas que sean participativas, donde resolvamos todas las dudas, y luego en este proceso de solicitud, toda la documentación, pues que la recepcionemos lo mejor posible, y sobre todo aclarar dudas también en el posterior procedimiento, que será el de justificación. El objeto y los requisitos de este tipo de eventos, ¿vale?, que incluyen esta convocatoria, pues son fundamentalmente 4, que deben de celebrarse en algún municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería, que estos eventos se celebren en este año 2023, que deben de estar incluidos en el calendario oficial o contar con el reconocimiento expreso de la Federación Deportiva correspondiente. Este reconocimiento va a venir certificado y acreditado por el propio certificado federativo, que es este certificado el que nos va a dar también el carácter de este tipo de eventos. Estos eventos, tenemos que comentaros que tienen que tener un carácter como mínimo autonómico, pudiendo ser también nacional o internacional, con lo que pretendemos que sean unos eventos con cierto empaque, ¿no?, de cierta relevancia, tanto para medios de comunicación, para redes sociales, y que sirvan también de palanca para la promoción del propio municipio o incluso de ciertas modalidades deportivas. Si avanzamos, aquí no hay muchos cambios, que digamos. Sigue siendo la partida presupuestaria 150.000 euros. La cuantía de esta asistencia, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas: no va a poder superar los 7.000 euros y tampoco el coste de la actividad. Es decir, que si el importe de gastos de este proyecto va a ser 3.000, pues la concesión de esa asistencia nunca superará esos 3.000. Y en cualquier caso el máximo serán los 7.000. Aquí también tenéis, se mantiene, por lo tanto no nos vamos a detener mucho en esto, no tiene en consideración de gastos subvencionables, ni servicios prestados por personal del propio ayuntamiento, ni cuestiones relacionadas con el patrocinio del evento. Aquí, en este tipo de gastos, ¿vale?, tanto gastos subvencionables como no subvencionables, si avanzamos, vamos a hacer un pequeño avance al proyecto que nos va a detallar nuestro compañero Pablo. En este concepto de gasto que vamos a agrandar, porque aquí queremos que se pueda ver un poquito más, en el apartado de gastos e ingresos, ¿vale?, pues si nos vamos al apartado de gastos del punto 3 del presupuesto, veremos como estos conceptos de gastos subvencionables es un pequeño resumen. Nosotros lo que hemos hecho a diferencia del año pasado, el año pasado, que ya nos explicará Pablo, que es el que se va a encargar de hablar del proyecto, el año pasado teníamos un sistema un poco complejo, que claro, nosotros lo entendíamos porque lo habíamos diseñado, pero era el primer año que poníamos en práctica esto y detectamos muchos problemas en la cumplimentación de los proyectos. Entonces, lo que hemos hecho es, estos conceptos de gastos se encuentran en la base 14 de las bases. Nosotros hemos puesto los conceptos y los diferentes gastos. Lo que tendréis que hacer es asociarlos a esos conceptos. Pero bueno, como he comentado, es mi compañero Pablo el que se encargará de profundizar en detalle. A ver, ahí va. Bueno, pues seguíamos con la asistencia económica. Ya hemos terminado el tema de los gastos subvencionables y los no subvencionables. Entraríamos por el tema de la tramitación. Bueno, pues aquí tampoco vamos a extendernos mucho. ¿Por qué? Porque este enlace al que se puede hacer directamente al tramitador lo tenéis en las bases de la convocatoria. No obstante, todas estas presentaciones las vamos a hacer llegar, por lo tanto podréis entrar desde aquí mismo, o bien también podéis acceder a través de la página web de la Diputación de Almería con esta ruta,
¿vale? Hasta que al final nos lleve a seleccionar la convocatoria de asistencia económica para la organización de eventos deportivos singulares de carácter federado y rellenar la solicitud y anexar los documentos que ahora, cuando terminemos esta pequeña presentación de lo que serían las bases, pues Pablo nos va a decir cuáles son los documentos que vamos a necesitar, tanto para la solicitud como para la posterior justificación. Los criterios de valoración en las bases están muchísimo más definidos, están más extensos. Nosotros solamente queremos hacer un pequeño resumen y comentaros por el aspecto más importante que nosotros consideramos, que la cuantía nunca va a excederse del máximo según las bases. Recordábamos que eran 7.000, y tampoco de la cuantía prevista en el importe total de gasto, ¿vale? ¿Cuál es la premisa fundamental? La premisa fundamental es alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100. Y estos criterios de valoración, lo que hemos hecho este año también, a diferencia del año pasado, es relacionar estos criterios de ponderación en 3 grandes bloques, ¿vale?, que son el ámbito y la trayectoria, organización y desarrollo, y el impacto económico y gestión presupuestaria, que, como bien veis, pues van de menor a mayor importancia. Lo hemos relacionado directamente con el proyecto y con la memoria, para que sea mucho más fácil detectar cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de nuestro proyecto e intentar mejorarlos, y así también facilitar la cumplimentación del mismo. Pues, Pablo, si quieres, ahora lo que vamos a hacer es hablar de lo que serían los procedimientos, el procedimiento de solicitud y justificación, y cuál es la documentación y algunos aspectos importantes. Pues... Hola, bueno, yo soy Pablo Jiménez, compañero de Diego en el área de deporte de Diputación, concretamente en negociado de desarrollo deportivo y cohesión social, y somos los encargados de esta convocatoria, ¿no? Ahora vamos a hablar de los procedimientos que la mayoría conoceréis, pero aún así vamos a pasar un poquito por encima, especificando o aclarando algunas cosas que creamos más importantes. Lo primero es que, como vemos aquí, tenemos 2 procedimientos, ¿no? El procedimiento de solicitud, que todos conocemos, en el cual solicitamos la convocatoria, la ayuda. Y esta está compuesta por 3 documentos, que son la solicitud, como la podemos ver, el proyecto y el certificado federativo. Aquí a mí me gustaría aclarar una cosa importante, porque a veces tenemos problemas, y es que necesitamos que la fecha y la denominación que hay en los 3 documentos sea la misma. Porque a veces, por ejemplo, nos viene la solicitud y el proyecto con denominaciones y fechas diferentes, y eso os puede acarrear a vosotros problemas a la hora de que la concedamos. Lo segundo que querría aclarar es que el certificado federativo, que esto también es importante, tiene que tener fecha anterior al fin del plazo de solicitud. En este caso, que sería de 14 de marzo a 13 de abril. Entonces, en este caso, el certificado siempre tendría que tener fecha anterior al 13 de abril. Fecha anterior igual, ¿no? Anterior igual, vale. ¿Qué ocurre? Que nosotros conocemos las federaciones. ¿Qué ocurre si la federación nos lo manda más tarde? Nos lo puede mandar más tarde siempre que la fecha sea anterior o igual al plazo de solicitud. Es decir, el plazo de solicitud acaba el 13 de abril, pero a mí la federación, por sus trámites burocráticos, me lo manda el 20 de abril, pero me lo manda con fecha anterior. Estaría bien, sería subsanable, ¿vale? Bueno, y también que en el certificado federativo, lo que acabo de decir, imprescindible que denominación y fechas sean las mismas que hay en el proyecto y en la solicitud, ¿vale? Y pasaríamos al procedimiento de justificación, que esto sería cuando ya nos han dado la subvención, en este caso la asistencia económica, y hemos realizado el evento. A partir de ese momento tenemos 3 meses para justificar, y lo haríamos a través de la tramitación con estos 3 documentos que veis ahí, que serían memoria de actuación técnica, declaración responsable y memoria económica justificativa, que posteriormente nos explicará Estela. Ahora yo, a continuación, lo que me voy a centrar es en explicaros el proyecto. Vale, bueno, del proyecto lo primero que voy a comentar, aquí hemos intentado que tengáis una visión general, son esas 6 páginas las que tiene el proyecto. El año pasado muchos de vosotros nos dijisteis, como ha comentado antes Diego, que era un poco complejo, ¿vale? Que habíamos sido muy ambiciosos y era un poco complejo. Entonces hemos intentado este año simplificarlo lo mayor posible, dentro de que siga manteniendo cierta calidad, pero hemos intentado hacerlo más intuitivo. Lo primero, antes de nada, deciros que ya sabéis que lo que hemos dicho antes se tiene que anexar junto al certificado federativo en la solicitud, ¿vale? Pero a lo que me refiero con simplificarlo es que el año pasado os pedíamos por separado un plan de autoprotección
que ya sabéis que según la ley, ¿cuál era? La 195 de 2017. Según esa ley es obligatorio que todo evento deportivo tenga un plan de autoprotección. Bueno, pues este año lo hemos integrado dentro. Y también hemos integrado dentro el proyecto ampliado. Acordad, el año pasado os pedíamos que si queréis hacer cualquier ampliación nos la presentaréis por separado. Este año lo hemos presentado dentro. Ahora veréis cómo lo hemos hecho, ¿vale? Y, bueno, a eso añadir que ya sabéis que hay que rellenarlo entero. Por favor, hay algunas veces que, bueno, no sabéis qué poner, lo dejáis en blanco. Eso, a la hora de que lo valoremos, os perjudica. Rellenarlo entero, por favor. Y, por último, que debe ir firmado por el alcalde, que eso es algo que ya sabéis todos. Bueno, pues voy a pasar a la primera hoja. Bueno, aquí es la primera hoja. Lo que voy a hacer, con vuestro permiso, no el micrófono. Mira a ver si se ve bien y te hago. Hola. 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 Ahora. Vale, bueno. Lo primero es, como podéis ver arriba, en los datos de la entidad solicitante, bueno, pues simple ayuntamiento tal, que no hay duda, pero luego las personas responsables a veces tenemos un pequeño problema, y es que como no sabéis muy bien qué poner, ponéis al alcalde o ponéis directamente al promotor o a la persona de la empresa subcontratada, que luego no es la que gestúa la tramitación. Nosotros después de esto lo descargamos directamente en una base de datos. Por favor, las personas con las que queráis que hablemos de esto, ponedlo ahí. Ejemplo claro, alcalde, ponemos al alcalde, que es la persona tal, pero luego llamamos al alcalde, oye, no hables conmigo, habla con el administrativo tal. Abreviar, ponernos aquí al administrativo. Os ayudéis vosotros y nos ayudáis a nosotros, ¿vale? Bueno, pasado eso ya entramos, digamos, con lo que serían los bloques de criterios de los que ha hablado antes Diego, que sería el primero, ámbito y trayectoria del evento, sencillo, denominación, deporte y número de edición, lo que hemos hablado antes. Igual que en la solicitud, exactamente igual que en el certificado. Y aquí tenemos un pequeño espacio para hacer una descripción del evento. Esto no es cuestión de que os enrolléis, o sea, no vamos a valorar que nos escribáis muchísimo, vamos a valorar que seáis concretos y precisos, que nos pongáis brevemente una descripción de lo que vais a hacer, ¿vale? ¿Una pregunta? Ah, perdón. Vale. Bueno. Pablo, si lo puede aumentar. Lo voy a aumentar, vale. ¿Sí? ¿Quieres que te vaya haciendo yo los zoom si quieres mientras? Venga, vale, perfecto. Gracias. ¿No se ve bien? Vale, bueno, Tomás, es que vale. Aquí yo lo veo muy bien, tío. Bueno, pasamos al punto 1.1 de objetivos, ¿vale? Sí, pasa. Venga, aquí vale. se ve mejor, ¿no? Sí, bueno, con el objetivo es lo mismo con la descripción, preciso y concretos. No necesitamos que elaboréis mucho, simplemente que nos digáis cuáles son los objetivos concretos que tenéis en el evento, ¿vale? Y voy rápido, esa parte voy rápido porque realmente se entiende muy bien. Pasamos a ámbito, naturaleza y categoría del deporte del evento. Vale, aquí en este caso ya sabéis que la base dice claramente que esta convocatoria es para eventos de ámbito autonómico, nacional o internacional. Entonces, muy sencillo, clicáis uno de los tres. Y a partir del que clicáis, pues os vais para abajo. Por ejemplo, que sea autonómico, ¿qué te digo yo? Un campeonato de Andalucía de alguna modalidad deportiva. Ámbito autonómico. Pues nos vamos abajo, campeonato oficial, porque es un campeonato de Andalucía. Que fuera una carrera popular importante en la que viene muchísima gente, por ejemplo, viene gente de fuera de España, digo, de fuera de España, venga, de fuera de España. Ámbito internacional, pero no tendría carácter oficial. Torneo prueba no oficial. Que fuera un torneo clasificatorio para el campeonato de Andaluz, no, para el campeonato de España, torneo clasificatorio andaluz, por ejemplo. Ámbito autonómico, prueba clasificatoria oficial. No sé si se ha entendido bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en este momento, si queréis algunos de los municipios que hayáis visto el modelo de proyecto y tengáis dudas sobre cómo encajarlo dentro del ámbito de naturaleza y categoría, pues podéis preguntarlo ahora, ¿vale? O si no, recordaros pues que ese ámbito va a venir. ¿Tomás? Sí, una pregunta. Si es un campeonato provincial de cualquier modalidad deportiva, un campeonato provincial clasificatorio para la fase final del campeonato andaluz, ¿se considera como evento? ¿Es una fase Vale, provincial? bien, vamos a ver. Evidentemente es un evento oficial, pero tú mismo lo has dicho, el ámbito es provincial, con lo cual no entraría en el ámbito mínimo. Eso entraría posiblemente en la asistencia económica en la que lleva Ginés Navarro, que es la de en las actuaciones deportivas. Esa podría entrar por ahí, o un CADEVA, por ejemplo, también podría entrar por ahí.
¿Vale? Claro, la diferencia es si es federado o no es federado. ¿No Si es federado, ¿son federados? no entraría por ahí. No entraría. Entonces no entraría. Bueno, con respecto a las categorías, sencillo, simplemente rellenamos si es absoluto o base veterano. Por ejemplo, en un torneo en el que solo hay categorías inferiores, base veterano. Torneo en el que solamente hay adultos, absoluto. Que hay todas las categorías, rellenamos los dos. Ahí creo que no hay ninguna duda. Si pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y esta es otra de las partes, aumentamelo de arriba, información complementaria. Esto es lo que hablábamos del proyecto ampliado, que esta vez lo hemos incluido dentro del proyecto. Es decir, si tuvierais cualquier cosa que creéis que es importante, porque antes dentro de los cliques que hay no se puede explicar bien, pues lo anotáis ahí. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, esto es un torneo clasificatorio para no sé qué, pero va a venir no sé quién. O sea, noticia o información que creáis que es relevante, pues tenéis ahí todo el espacio que queráis para rellenarlo. Y no tengáis miedo en hacerlo, porque posiblemente nosotros lo agradezcamos. Un ejemplo muy claro. Nosotros no hemos puesto arriba, en ningún sitio del documento hemos puesto que vayan el número de equipos participantes. No hemos hecho distinción entre colectivos e individuales. Pero vosotros, por ejemplo, hacéis un torneo de baloncesto en el cual viene una serie de equipos. Nosotros vamos a pedir los participantes. En este caso, en la información complementaria nos podéis poner el número de equipos. Por ejemplo, viene el Real Madrid, es bastante importante. Pues viene el Real Madrid, viene el Barcelona, viene no sé quién. ¿Ok? Bueno, de ahí pasaríamos a organización y desarrollo, y esto es el tema de fechas y localización de los eventos. Bien, como veis arriba tenemos fecha de inicio y fecha final, número de municipios pues, donde se desarrolla, y os pedimos que luego lo enumeréis. Alguna vez me han preguntado, oye, ¿por qué ponemos fecha de inicio y fecha final si luego lo desarrollamos? Pues porque puede ser que no sean todos los días entre esas dos fechas, inicial y final, en los que se desarrolla. Un ejemplo muy claro. Tenemos un campeonato clasificatorio en mayo, que empieza el 1 de mayo y acaba el 24 de mayo, pero solo se celebra los fines de semana. Pues entonces aquí ponemos 1 a 24 de mayo, pero aquí pondríamos solamente, pues que sería 1 y 2 de mayo, pues sería 8 y 9 de mayo y así. ¿Comprendido? Vale. Y debajo, información complementaria. Un caso que se puede dar, hemos dejado solamente 9 columnas. Puede ser que hicieran falta más columnas, lo explicamos aquí. Puede ser que haya alguna cosa que queráis añadir para explicarnos que si este es el municipio, pero el otro la instalación no sé qué. No lo explicáis aquí. Información complementaria. Bien, y con los protocolos pues prácticamente igual. Sabemos los protocolos que pueden ser inauguración, sorteo, presentación, clausura. Hemos puesto los que nosotros consideramos, pero si hay alguno más, podéis ponerlo. Y en cualquier caso, lo que es importante recordar es que es obligatorio avisar a las autoridades de Diputación con 2 días de antelación. O sea, con mínimo 2 días de antelación. Dime, José. ¿Sí? Si no sabemos la fecha concreta. ¿Sí? Bueno, poned la previsión de fechas que tenéis. Recordad que esto es un proyecto. Aquí lo que ponemos son previsiones. Si tenéis, por ejemplo, previsión que va a ser en esta fecha, pero no lo sabéis seguro, lo mismo. Ponéis la previsión, que te digo acto, fecha tal, no sé qué, y luego aquí no lo completáis. ¿Vale? No pasa nada que cambie. Con respecto a las fechas, a estas fechas, es verdad, hace bien en comentármelo. Bien, las fechas de la prueba, vuelve a la anterior, que se me ha olvidado comentarlo. Esto es importante, es muy importante lo que me acaba de decir José. Vale, nosotros hemos puesto fechas de cuándo se va a temporizar el evento. Supongamos que vamos a hacer, por ejemplo, por el tiempo, hemos tenido que cambiar la fecha del evento, ¿vale? Tenemos que avisarlo. Tenemos 0,60 o por solicitud general, tenemos que avisarlo a Diputación, ¿vale? Previamente a la fecha que habíamos estipulado. Un ejemplo, teníamos prevista la fecha para el 24 de abril, pero se ha puesto a diluviar, que ha pasado ya alguna vez, y la aplazamos a una fecha posterior. Pues simplemente es solicitud general, hemos aplazado por tal y tal motivo, tal. Dime, José. Bien. Claro, bien. Una vez el certificado federativo nosotros lo tenemos, entendemos que la federación está al corriente de este evento y que está conforme con él, con lo cual no sería necesario que volviese a hacer el trámite. Con el certificado federativo inicial tendremos suficiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más al respecto?
Bueno, pues seguimos por donde íbamos. Bueno, información complementaria del protocolo y nos iríamos a entidades implicadas en la organización, ejecución y financiación. Sé que esto a veces puede ser difícil de entender, pero para nosotros es muy importante saber la implicación real que tiene tanto el tejido sociodeportivo como el tejido socioeconómico en los eventos. Esto es, que nosotros realmente si estamos implicando a gente del entorno social, ¿no? Y para nosotros es importante tanto a corto plazo, es decir, ese mismo año, como con vistas a poder hacer estudios a largo plazo. Así que aunque lleguéis aquí y digáis, bueno, y esto está, por favor, ponerle un poquito de interés que para nosotros es importante, aparte es valorable. Bien, ¿cómo se hace? Bueno, lo que ya lo visteis el año pasado es fácil. Por ejemplo, el ayuntamiento, nombre de la entidad, tipo de entidad ayuntamiento, desempeño organizador y el número de personas implicadas. Un ejemplo, un club que colabora con el ayuntamiento, pues el nombre del club, tipo de entidad, club deportivo, desempeño colaborador, número de personas. Federación Andaluza, porque estaba detrás. Federación Andaluza, federación, promotor, tal. El proveedor deportivo que os ha dado todo el material, porque además es una empresa que está allí ubicada en el municipio Casa. Bueno, perfecto, pues el nombre de la empresa, tipo de entidad de empresa, desempeño, pues, ¿qué sería? Proveedor, y aquí no habría número de personas implicadas, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vale. Bueno, vale. Siguiente, por favor. Bueno, ¿dónde estaríamos ya? Pues estamos terminando el cuadro del 2.3. Y estaríamos la información, bueno, lo que hemos dicho antes, la información complementaria, y si tuvierais alguna cosa que reseñar, por ejemplo, si tenéis varios proveedores o si es una previsión, bueno, información complementaria. Luego nos hablaríamos de comunicación y difusión, lo mismo. Cartel, recursos, redes sociales, web, prensa, radio, streaming. Lo que tengáis. Y aquí no lo podéis aclarar. Por ejemplo, el año pasado ocurría que había uno de los eventos que fue dado 24 horas en streaming. Es una información interesante ponerla. Hubo otro evento, me parece que era, no recuerdo exactamente, así que no voy a arriesgarme, uno que estuvo dado por Canal Sur Televisión. Hombre, pues ponemos televisión, pero ponemos Canal Sur Televisión ha sacado este evento. Es una información relevante para nosotros, ¿vale? Y bueno, paso ya directamente a datos de alojamiento. Aquí es simplemente que nos digáis si la organización del evento, si se ofrece o no se ofrece, en este caso no se ofrece alojamiento, si se informa de ofertas, si la organización lo gestiona pero no lo paga, es decir, la organización gestiona con la gente que viene, por ejemplo, hemos dicho el torneo de balonmano, vienen clubes y la organización pone en contacto con el hotel, pero cada club paga el hotel, o si directamente la participación en el evento incluye el hospedaje, ¿vale? También es una información importante para nosotros. Y lo mismo, información complementaria. Bueno, voy a pasar para otra cosa novedosa, que son las medidas de sostenibilidad y medio ambiente, que podríamos llamarlo incluso impacto medioambiental. Esto algunos ya habréis oído, es algo bastante novedoso, pero que es tendencia en todos los grandes eventos actuales, y simplemente hemos querido ponerlo primero para empezar a familiarizarnos nosotros mismos, ¿vale? Porque para nosotros también es algo novedoso. Segundo, para que os familiaricéis vosotros. Y en este sentido, aquí abajo, además lo podéis ver, nota, puede consultar más información tal, os hemos puesto dentro del propio proyecto un enlace donde os metéis y tendréis la misma información que tenemos nosotros. En ella se habla, por ejemplo, de huella de carbono, se habla de medidas sostenibles, se habla precisamente de cómo compensar de cómo compensar la huella de carbono. Sube un poco para ver. Sí, ya pasamos de siguiente página. En este dossier, este dossier se corresponde con un curso de formación que se dio el año pasado y no solamente vaya a tener medidas de sostenibilidad y medio ambiente, sino también de impacto económico y mediático. Sobre todo mediático. Bueno, en la siguiente, sí. Y por desgracia en el formulario a la hora de elaborarlo, donde hay que escribirlo tenemos la siguiente página. Bueno, no me equivoco. Y cogemos y escribimos aquí las medidas que entendemos nosotros que estamos aportando. Puede ser que os llevéis una sorpresa, porque allá hay muchas cosas que estáis haciendo que ya sean, digamos, medidas medioambientales y simplemente no lo supierais. O sea, que cuando lo leáis, bueno, pues puede ser incluso que os sorprenda, y lo que os pedimos es eso, que lo pongáis aquí porque también es valorable. ¿Ok? Bien.
Ya de ahí pasamos al plan de seguridad y autoprotección, que esa es, como hemos dicho antes, en vez de pediros este año que nos lo deis entero, lo que hemos hecho es lo mismo, volver al 195/2007, recordaros que es obligatorio, pedirnos que nos lo tiquéis, es decir, que hay que nos digáis lo tenemos porque es obligatorio, y a partir de ahí directorio de responsables, con responsable del evento y responsable de seguridad, sus números de teléfono. Aquí puede ser que volvamos a lo mismo, estamos en la previsión, estamos en el proyecto, y aunque seguramente sí tendremos un responsable de evento, todavía no sepamos responsable de seguridad. Ponemos el que creemos que va a ser y lo explicamos. Pero nosotros necesitamos tener un directorio, ¿vale? Servicios médicos presentes en el evento, lo mismo. Coordinación con el centro de salud, atención sanitaria, SVB, o sea, servicio vital básico o servicio vital avanzado, y aquí que pongáis cualquier cosa que consideréis que puede ser relevante. Lo mismo que siempre. Con el dispositivo de seguridad presentes en el evento, lo mismo. Voluntario y personal habitado, protección civil, seguridad privada, policía local, policía nacional, guardia civil. Aquí recuerdo una cosa que ha dicho ya antes Diego. Personal propio del ayuntamiento luego no es justificable, ¿vale? No podemos justificar los sueldos de personal nuestro a la hora de los gastos, ¿vale? Bien, lo mismo, información complementaria. Y yo creo que pasamos ya al impacto económico, ¿no? Sí, pasaríamos ya al tercer bloque de criterios, que sería impacto socioeconómico y presupuestario del evento, ¿vale? Pues bueno, empezaríamos simplemente con los destinatarios, los participantes previstos. Vuelvo a recordar que esto es una previsión. Sabemos que no sabéis los números, pero más o menos son eventos serios, más o menos tenéis una idea o de quién, o conforme quién se apuntó el año pasado, cuál va a ser el movimiento, o incluso puede ser que tengáis ya una participación previa apuntada. Vale, pues ahí nos lo apuntáis. Estimación de asistencia de público, lo mismo, una previsión, y aquí ya nos ponéis la previsión en número municipal, provincial, autonómica, nacional o internacional, según sea. Recordad que tiene que la sumatoria ser la misma de arriba, es decir, si arriba hemos puesto 300, por daros un ejemplo, hemos puesto 300 participantes, tengo 300 del municipio local, 100 más de la provincia y 100 más autonómicos. No voy a poner 300, 200 y 100, pongo 100 municipal, 100 provincial y 100 autonómico, total 300. ¿Se entiende bien? Vale. Por debajo de eso ya entran categorías y género, donde simplemente habría que clicar. Es decir, ponéis, por ejemplo, torneo preparatorio clasificatorio para el Campeonato de España, categoría sub-21. Pues categoría sub-21. Carrera popular, donde entran todas las categorías y además tenemos incluido adaptado inclusivo. Pues metemos todas. En género, masculino, femenino. Aclaración con mixto. Mixto no quiere decir que tengamos las dos categorías. Mixto quiere decir que hay deportes que incluye, que participan las dos categorías juntos. Ejemplo, en el bádminton hay modalidad mixta, ajedrez también es mixto. Pues en este tipo de eventos pondríamos mixto. ¿Ok? Y lo mismo, información complementaria en caso de ser necesario. Bueno, paso al plan de patrocinio deportivo privado. Y en este caso explico lo que es. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es clicar si tenemos un plan. Y lo segundo es explicarlo. No nos vale que nos digáis, sí, tenemos un plan. Eso no lo vamos a valorar. Tampoco nos vale que nos digáis, no, y nuestros patrocinadores son este. No lo que buscamos. Lo que buscamos es que nos digáis cuál es realmente vuestro plan estratégico. Es decir, voy a contar con pequeños patrocinadores, con un mecenazgo de empresas locales que quieran participar en el evento, voy a buscar una gran empresa que esté detrás para que me apoye financieramente. Que nos contéis realmente cuál es la estrategia que tenéis, incluso que la desarrolléis, lo que creéis que podéis hacer y lo que pensáis que quizás no lleguéis, pero que lo vais a intentar. Lo que es un plan estratégico, ¿vale? Por último, entraríamos ya en el presupuesto. El presupuesto, esto que Estela luego nos lo explicará con muchísimo más detalle, incluye ingresos, que son los conceptos, asistencia económica que se solicita, no hay duda, la cantidad que solicitamos, aportación del solicitante, tampoco hay duda, y cualquier otro tipo de ingreso adicional, que pueden ser subvenciones de otras entidades, pueden ser las cuotas, pueden ser varias, ¿no? Pues las explicamos. Damos los números, hacemos la sumatoria y pásame a la siguiente, por favor.
Y recordad que la sumatoria de ingresos y gastos en cualquier balance económico tiene que ser lo mismo, es decir, el total que teníamos antes el importe de ingresos tiene que ser el total del importe de gastos, ¿vale? Con respecto a los gastos, ya os ha enseñado esta diapositiva antes Diego. Aquí tenemos todos los conceptos subvencionables, ¿vale? Y aquí permitimos que metáis conceptos no subvencionables, en el caso de que los hubiera, por ejemplo, canon deportivo, otro. Bien, lo que os vamos a pedir es que en los conceptos de arriba aglutinéis todos aquellos que hayan. Un ejemplo, yo he comprado material deportivo a 3 empresas diferentes. Yo hago la sumatoria de esas 3 facturas y ¿dónde estaría material deportivo fungible? Aquí me parece 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el 6. Pues hago la sumatoria en el 6. En vez de hacer como hacíamos en otras ocasiones, que lo que hacíamos es poner uno por uno cada una de las facturas. Os pedimos que nos aglutinéis los conceptos, ¿vale? Luego el tema de facturación y tal, sí estará en la memoria económica justificativa. Y bueno, lo que hemos dicho, otro tipo de conceptos o gastos que no hayamos tenido en cuenta, como por ejemplo canon federativo, que no sería subvencionable, que el total de gastos coincida con el total de ingresos y que esté firmado electrónicamente por el alcalde. Y aquí acabaríamos con el proyecto. ¿Vale? ¿Alguna última pregunta? Pues muchas gracias y doy pie a Diego para que hable de la memoria. Déjame si quieres el micro. Bueno, es importante. Sí, por aquí hay un par de preguntas. Si quieres, quédate tú por aquí. Sí. ¿Vale? Y ya que tengo yo el micro, pues si quieres contesto yo. Tomás, adelante. Mira, en las bases, en el último apartado de la base, antes del anexo 1, hay 3 apartados donde se divide toda la información que habéis dado. Y creo que es muy importante que todos los técnicos municipales que están aquí, que se lean muy bien las bases y se lean muy bien este apartado, porque en ese apartado es donde vienen los puntos que van a conseguir su proyecto. Vale, te refieres a los criterios de valoración, ¿no? A los criterios de claro. valoración. Sí. Como mínimo hay que sacar un 5, como se suele decir, hay que sacar 50 puntos. Pero claro, supongo que no le dará igual a un técnico sacar un 5 que sacar un 50 puntos que sacar 85 puntos, porque el dinero que al final te va a llegar va a ser en función de los puntos que consiga. Evidentemente. Entonces yo lo que quiero decirle a los técnicos municipales que se lean muy bien esas bases, que miren muy bien dónde pueden conseguir los puntos, que los rellenen todo para intentar conseguir pues el máximo de dinero posible para subir. ¿Me va a permitir que le diga una cosa a Tomás? Tomás, totalmente de acuerdo, pero no es que se lean muy bien las bases. Yo lo que les pediría es lo último que has dicho, que lo rellenen entero, que nos pongan la realidad del proyecto. La estadística de aprobado, iba a decir, ¿no? de asistencia económicas concedidas a las solicitudes ronda el 98%, es decir, casi todos los proyectos son aprobados. El tema es, en la medida que ese proyecto esté mejor o peor elaborado, va a recibir más dinero. Y es así de claro, cuanto mejor complementado esté el proyecto, más dinero va a haber. Efectivamente, bueno, y yo evidentemente suscribo lo que ha dicho Pablo, no es tanto por el número de municipios que no llegan al corte, que son 50, sino el número de municipios que podían haber sacado un poco más de nota y que a lo mejor no lo han sacado porque no han aprovechado, que bueno, aprovechamos también esta jornada. Si tenemos que resolver alguna duda, la resolvemos in situ, si no, bueno, mi compañero Pablo y yo, también José, os damos nuestros teléfonos y cuando vayáis a cumplimentar, si tenéis alguna duda, nos llamáis, ¿vale? Y dentro de esa asistencia técnica, pues intentamos orientaros para cómo mejorar ese proyecto. Pero básicamente, el proyecto... ¿Se escucha? Sí. Que el proyecto va a tener una serie de puntos, que va a tener un margen más o menos de 10-14 puntos, que podemos mejorar siempre y cuando pues rellenemos los diferentes puntos del proyecto y seamos concretos y precisos, como ha dicho Pablo. Bueno, si entramos en el segundo procedimiento, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte técnica, en lo que sería la memoria de actuación. Luego ya nuestra compañera Estela hablará más de la parte de la justificación económica, ¿vale? Pues en esta memoria, creo que no lo hemos dicho, Estela, hemos hablado que tenemos 3 meses para justificar, pero no hemos hablado de la casuística. Sí. De que... ¿La hablas tú? Ahora lo dice ella. Vale. Bueno, pues luego nos comentará, por ejemplo, la casuística de si el evento ya se ha desarrollado, han pasado más de los 3 meses y cuándo tenemos que justificarlo. Pues esta memoria de actuación se presenta en las bases como anexo 3, habrá que presentarla junto con los anexos 4 y 5, que son la declaración responsable y la memoria económica justificativa,
Y a diferencia del año pasado, como ha dicho Pablo, en la fase del proyecto, pues teníamos que entregar un plan de autoprotección, teníamos que entregar la memoria ampliada, y este año lo que hemos hecho es intentar eliminar ese anexar la documentación extra, y lo hemos integrado también en la memoria de actuación. Por lo tanto, en esta memoria que ahora pasaremos y veréis cómo es, pues contiene un apartado de memoria fotográfica, uno de dossier de prensa y clasificación y resultados, que ahora entraremos en esos puntos y explicaremos cómo lo tenemos que hacer para que el documento entre bien por la plataforma y, sobre todo, pues que nos llegue a través de un enlace a esa información en cuestión. Evidentemente, igual que el proyecto, pues también tiene que presentarse con firma del alcalde. Si quieres, Pablo, pasamos y como se ve poquito, vamos a ir haciendo zoom. A ver, que pueda. ¿Dar a la lupa? Sí, no, mejor aquí. Listo. Ahí va. Bueno, el proyecto hemos dicho que, como bien apuntaba Tomás, hay como 3 grandes campos de criterio, que es ámbito y trayectoria, organización y desarrollo, y el apartado de presupuesto y gestión presupuestaria. En esta memoria de actuación, aparte de tener estos 3 campos, evidentemente vamos a tener otro más que va a integrar el tema del dossier fotográfico y también el apartado de clasificación y resultados. Por lo tanto, si el proyecto no ha cambiado mucho, ¿vale?, pues la memoria va a ser más o menos igual, pero ya con datos mucho más objetivos y cuantificables, porque será la constatación del hecho, de que se ha hecho realmente. Pues aquí, básicamente, suscribir lo que ha dicho Pablo antes, misma denominación que hemos puesto tanto en la solicitud como en el proyecto como en el certificado, porque muchas veces había un cambio de última hora, han cambiado el proyecto y no han cambiado también la denominación aquí en la memoria. Aquí os pedimos, si quieres, progresando, Pablo, vale, que nos expliquéis aquellos aspectos que a lo mejor estaban un poco verdes en la fase de proyecto, pero que se han ido depurando. En los aspectos a destacar, que tenéis esta cuadrícula de aquí arriba. Espera, sí, discúlpame. No pasa nada. Tenemos espacio de sobra, ¿vale? Aquí vamos a poner todo. Ya una vez hecho el evento podéis explayar un poquito más. Lo mismo que Pablo os comentaba, que en la fase de proyecto no hace falta que pongamos mucha información. Aquí sí es importante que pongáis toda la información que consideréis que es importante, así como las posibles incidencias. Antes Pablo apuntaba el caso de que un evento no se ha podido desarrollar porque ha habido inclemencias meteorológicas que han imposibilitado el desarrollo de ese evento, y a lo mejor o bien directamente se ha aplazado de fecha, o era un evento de 3 días, como nos pasó en una convocatoria de subvenciones a entidades deportivas, y de repente se queda en una, pues porque se queda la Rambla impracticable y no se puede realizar el evento, ¿no? Pues este sería el sitio en el que deberíamos de reflejarlo. Si subimos un poco más, entraríamos directamente en el punto número 2, ¿vale?, que sería organización y desarrollo. Si ha habido cambio de fecha, aquí lo vamos a indicar porque ya lo sabremos. Si ha habido cambio en las diferentes fechas de celebración, pues también. Si no ha habido cambio, pues sería exactamente extrapolar los datos del proyecto a la memoria de actuación, indicando fecha, municipio, instalación, fecha de inicio, final y el número de municipios en los que se ha desarrollado ese evento. Y comentar, Diego, si no han hecho una solicitud para el cambio de fecha y las fechas de la memoria y las fechas del proyecto son diferentes, puede haber un problema. Eso es importante que seamos conscientes. Por eso recalcamos que siempre que haya un cambio de fechas se tiene que notificar con anterioridad a la celebración de ese evento, que ya ha dicho Pablo, ¿no? 060 también, o por solicitud general. El punto 2 de protocolo también. Pues aquí básicamente vamos a poner los diferentes actos, porque aquí a lo mejor antes estaba un poco verde el proyecto se iba a hacer en noviembre, como tenemos que recordar, se presenta hasta el 13 de abril, no sabemos si la presentación se va a hacer, si en qué sitio se va a hacer, en qué fecha. Bueno, pues aquí directamente la hacemos, ¿vale? Y si ha habido autoridades invitadas, pues también lo vamos a poner. Aquí, como veis, tenemos mucho más huecos para rellenar, pues si hubiera habido muchos más actos, ¿vale? Los diferentes actos, tanto en el proyecto como en la memoria de actuación, los tenéis ahí arriba, ¿vale? El año pasado eran desplegables, seleccionábamos el acto y salía inauguración, sorteo, presentación, clausura. Este año los tenemos que poner nosotros y así evitamos ese problema de que muchos de vosotros lo que hacíais era abrir a través del navegador y no salían esas funciones del PDF. Pues este año eliminamos ese problema que hayamos detectado y directamente se escribe y solucionamos ese problema. En el punto 2.3 de las entidades que se van a implicar en la organización, la ejecución y la financiación, pues exactamente lo mismo, tampoco vamos a extendernos mucho más.
tendríamos que poner el nombre de la entidad, el tipo de la entidad, el desempeño y el número de personas o recursos humanos implicados. Aquí es mucho más fácil porque ya ese mapa de entidades del tejido sociodeportivo que se han implicado en este evento, pues ya lo tenemos claro y definido, pues porque ya se ha hecho. Entonces, aquí sí que os pedimos, porque estos son los datos que vamos a utilizar, que nos pongáis todos y cada una de las entidades que han participado, con el rol de desempeño que ya habéis visto, ¿no? Como promotores, los organizadores, evidentemente sois vosotros, como colaboradores, proveedores, y en el caso que antes nos hemos apuntado, los patrocinadores, que vendrán también indicados en el proyecto, en el plan de patrocinio, y luego veremos más adelante en el punto número 3, como también nos vaya a contar el plan de patrocinio. Pasamos a comunicación y difusión. Esta es una de las novedades que hemos introducido con respecto al año pasado. El año pasado lo único que había que hacer, le pondríamos un cuadrito donde decíamos las observaciones o incidencias que habían acontecido. Este año lo que os vamos a pedir es que marquéis, igual que el año pasado, cuáles son los medios que habéis utilizado, pero en estas pequeñas filas lo que vamos a hacer es que os vamos a solicitar que nos pongáis hipervínculos. Ejemplo, tenemos un cartel colgado en la página web del ayuntamiento. Pues cogemos el cartel, a la fotografía, vamos a guardar el vínculo y lo vamos a insertar directamente aquí. Si tuviéramos, por ejemplo, en redes sociales, intentaremos, que no ha pasado el año pasado, en lugar de hipervincular directamente al Facebook del ayuntamiento, por ejemplo, que tiene un montón de actividades, pues vamos a intentar hipervincular solamente las noticias. Y así consecutivamente en las páginas web, prensa y radio, si hubiera habido un streaming y se ha quedado grabado, ¿vale? Pues lo vamos a hacer igual, y si hubiera de prensa o vídeos, pues exactamente igual, o un propio canal de YouTube que no lo tenemos identificado, pero bueno, todo lo que sería todo esto tendríamos que intentar hipervincularlo. Importante, vamos a intentar hipervincular aquellos medios, a través de aquellos medios que nos aseguren que este enlace va a permanecer activo un mínimo de 4 años, por el tema de que durante los primeros 4 años vamos a estar sujetos a control de intervención, ¿vale? Entonces, como esto es un criterio que es importante y es obligatorio, pues tenemos que intentar que el medio a través del cual se cuelgue permanezca como mínimo vigente y activo durante 4 años. Si quieres, pasamos, Pablo. Bueno, recordad que es importante la imagen corporativa que aparezca, a ser posible, tanto en el cartel como, por ejemplo, en las noticias de prensa. Sí, efectivamente, uno de los requisitos que tenemos puesto por base. Sí, en cualquiera de ellos. Que eso luego veréis en el punto número 4, cómo se vuelve a recordar que por lo menos en algunas de las fotografías se incluye la imagen corporativa de la Diputación. Vale, pues pasamos si quieres, Pablo, que esta ya la hemos visto. ¿Esta es la que hemos visto? Sí. Pues discúlpame. Es que el rato... Bueno, mientras Pablo va poniendo esto, insistimos en la importancia. Si es el momento de hacer las preguntas. Vale. Si tenemos dudas, vamos a intentar no dejarlas el día martes. ¿Pero qué es martes? No lo sabemos. Bueno, no la dejemos para el día 12. Si tenemos dudas, pues vamos a intentar resolverla. Y sobre todo porque si vamos a rellenar el proyecto, porque para la solicitud es muy sencillo. El anexo 1 solicitud, el proyecto y el certificado federativo. Vamos a intentar hacerlo ahora y que luego no nos vengan las prisas. En cuanto a los datos de alojamiento, aquí lo que os vamos a pedir, evidentemente, si no lo sabéis, os podéis tener una estimación, que nos pongáis una estimación del alojamiento, y si directamente la organización lo ha gestionado, porque ha gestionado con complejos hoteleros o turísticos de la zona, o bien la participación lo incluía, el alojamiento, y tenemos un número exacto de participantes que se han alojado, pues lo ponemos aquí, ¿vale? Porque luego para hacer estudios a corto, medio, incluso a largo plazo, nos gustaría saber más o menos el impacto y el retorno económico que ha tenido este evento en la zona, aportando una serie de datos como por ejemplo puede ser el alojamiento. Pues aquí es donde se pondría la información adicional. Si se estima en base a qué. Si se ha gestionado directamente y sabemos cuánto, pues vamos a decir cuánto, de dónde vienen. Si tenemos datos económicos los podemos trasladar aquí, a este apartado, ¿vale? Esto es lo que decía Pablo, que era otra novedad. Entonces, nuestra labor básicamente es sensibilizar, guiar e intentar que toméis conciencia sobre este tipo de medidas que diría a medio plazo, pero incluso yo creo que a corto plazo esto ya se va a instaurar, tanto en grandes eventos como en pequeños eventos, sobre todo por el compromiso de la Agenda 2030.
Antes os pedíamos qué medidas ibais a adoptar, estamos en fase de proyecto, era todo estimación, no sabíamos exactamente qué medidas podíamos tomar, pero hemos tomado ideas de lo que podíamos hacer en base a la documentación que no hemos leído. Pues aquí vamos a describir cuáles son las medidas que hemos tomado, ¿vale? Aquí hemos dejado muchísimo más espacio y creemos que con este espacio pues, es más que suficiente. En el plan de autoprotección y seguridad, pues exactamente igual. Si quieres, Pablo, baja. En cuanto a los servicios médicos presentes y los medios de seguridad que se han utilizado en el evento, pues básicamente explicar los que hemos tenido, los que hemos necesitado o hemos contratado para el desarrollo del evento y las incidencias tanto en el punto de los servicios médicos como en los servicios de seguridad, pues que se hayan detectado, ¿vale? Si quieres pasa directamente a la siguiente página y como lo del tema de dispositivos de seguridad lo hemos adelantado un poco, nos vamos a centrar sobre todo en el punto número 3, el de impacto socioeconómico y gestión presupuestaria. Si quieres, bájame, Pablo, súbemelo. Voy. Y nos quedamos hablando con el 3. Ahí. Bueno, antes Pablo nos adelantaba que era una estimación de número de participantes, era una estimación de asistencia de público, era una estimación del ámbito de procedencia de los participantes. Ahora no, ahora tenemos que dar los números exactamente tal cual y como se han dado. Y tenemos que reflejarlos teniendo en cuenta que las sumatorias de los diferentes campos tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Porque esto es objeto de subsanación. Si no concuerdan los datos, es decir, si tenemos 300 participantes, como apuntaba Pablo, y tenemos 100, 200 y 100, pues evidentemente nos sobran 100 y tenemos que pedir explicaciones de por qué o son 400 o son 300. Pues exactamente igual en los sub-16. Apuntaba Pablo que siempre el nivel posterior va a excluir al nivel anterior. Es decir, que si tenemos 100 de Almería y 50 son de Berja, pues evidentemente 50 serán los municipales si el evento se desarrolla en Berja y el resto será provincial. Los andaluces no los vamos a incluir tampoco y así sucesivamente hasta el ámbito internacional. Desgranaremos esos 300 entre las diferentes categorías, si solamente ha habido una. Y todos han sido, por ejemplo, veterano y máster, pues veterano y máster. Si todos han sido sub-16, pues todos. Y si no, desgranamos. Y en masculino y femenino también es importante para ver los datos de participación, si poco a poco vamos teniendo más participación femenina y vamos igualando en términos de paridad. Si ha habido alguna incidencia en este apartado, pues exactamente igual que en todo. Aquí vamos a detectar, bueno, no solamente tienen que ser incidencias. Si antes no teníamos claro el ámbito de participación de la gente y consideramos que es un aspecto importante, que ha venido más gente de fuera de la provincia, a nivel nacional o incluso internacional, no teníamos previsto y se ha dado este hecho, pues a nosotros evidentemente nos va a venir bien tener esas estadísticas y las vamos a reflejar aquí. Vale, el segundo de los apartados sería el plan de patrocinio deportivo privado. Si lo habéis tenido, aquí es donde nos vamos a intentar ser autocríticos, vamos a evaluar, vamos a intentar que nos contéis esas propuestas de mejora o ese plan estratégico de vuestro plan de patrocinio, ¿vale? Y así como la incidencia. Oye, pues mira, decíamos que teníamos un plan de patrocinio, tenemos un patrocinador principal y se nos ha caído. O no teníamos plan de patrocinio y de repente a última hora, como el evento era en noviembre, nos salió un patrocinador o dos patrocinadores gordos en septiembre y al final contamos con patrocinio. Nos lo comentáis por aquí para tenerlo en cuenta también, porque puede que eso ya sea una cosa que se instaure y que el año siguiente podamos contar con ese patrocinio. Quisiera hacer una aportación, que es que esto es además una herramienta que a vosotros mismos puede venir bien, porque os estamos obligando a que hagáis un ejercicio de autorreflexión sobre los planes que tenéis de búsqueda de recursos externos. Y esto entiendo que todos creemos que es importante. Entonces, en la medida que os pedimos que hagáis esta evaluación, también os estamos pidiendo que vosotros mismos reflexionéis sobre cómo mejorarlo. No, y sobre todo porque es una herramienta de sostenibilidad de un evento deportivo, ¿no? Si contamos con vías de financiación que no sean solamente a través de aportaciones públicas, de nuestra propia aportación como municipio, y si tenemos empresas que colaboran en forma de patrocinio, pues evidentemente va a ser un evento mucho más viable económicamente. A ver, no hemos pasado el presupuesto, pero bueno, el presupuesto va a ser ahí. Vale, lo ponemos en grande. Pues aquí el presupuesto, evidentemente, no tiene que ser difícil, aunque a veces lo parece. Aquí
Por comentar una cosa, en los ingresos, la asistencia económica que se ha concedido, una vez sale la resolución, ¿vale?, se os notifica. Evidentemente aquí es donde tendremos que poner lo que se nos ha concedido, las aportaciones que hayamos tenido, que también tendremos que reflejar. Si me permite, Diego. Sí. ¿Quieres el micro? O? Sí, para explicar esto, es que luego... Y luego adelantamos, ¿no? Vamos a trasladar luego los datos. Es importante. Es importante porque estos datos luego los vamos a trasladar a la memoria económica justificativa, al certificado del secretario. Entonces, este es el presupuesto final. Es que otro año este punto no se ha incluido en la memoria de actuación. Se incluye este año porque también hemos reducido un poco la cuenta justificativa. Entonces, presupuesto final de la actividad es ya el presupuesto que ha costado la actividad una vez realizada. Importante, asistencia económica concedida por Diputación, ya se pone la que se ha concedido, no la que se solicitó, aportación del solicitante, lo que vaya a aportar el ayuntamiento, y si hay otras aportaciones, como son inscripciones, cualquier otra ayuda. Gastos, los conceptos de gastos, ya se ponen los reales. En el presupuesto es importante que el presupuesto que presentáis con la solicitud sea lo más real posible. ¿Por qué? Porque luego, baja un poquillo, Pablo, que veamos. Bajo un poquillo, dame un segundo. En este presupuesto final, que ya cuesta un poco más. Un poquito más. El cuadro ese. Vale, perfecto. Aquí se van a tener que explicar las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto establecido en el proyecto que se presentó junto con la solicitud. ¿Qué significa esto? Que si con la solicitud presentaste un proyecto en el cual se habían puesto partidas de habituallamiento o de manutención o de gasto sanitario y ahora pues no lo habéis puesto, o sea, no habéis gastado, no habéis ejecutado esas partidas, sino que habéis contratado un servicio técnico que os lo hace, pues aquí tendréis que explicar el por qué no se han ejecutado las partidas que pusiste en el presupuesto y se han realizado otras. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante que el presupuesto que pongáis en el proyecto sea lo más real posible y no un poco así al tuntún por rellenar los datos. ¿Vale? Eso era lo que quería decir. Y teniendo esto ya relleno, luego en la memoria económica justificativa, que vamos a ver muy brevemente en el certificado, pues trasladar estos datos al certificado. ¿Vale? Así ya tenemos esto. Pues seguimos, Pablo, si quieres pasamos al punto 4. Pues es que no sé qué está más obsoleto, si yo o el ordenador. Yo apuesto por ti. Apuesto ahora. Dale si quieres al zoom. Este es el punto 4 que tenemos como novedad, a diferencia del año pasado. Aquí donde vamos a meter el dossier fotográfico y la clasificación y resultados. ¿Cómo introducimos la foto en este documento PDF? Aquí evidentemente no se puede hacer porque no es interactivo, no es un documento de PDF o una presentación en PowerPoint. Pero si nosotros pulsamos aquí, directamente nos va a salir un recuadrito con examinar. Nos vamos a ir al sitio donde en el ordenador tenemos ubicadas esas fotos y las vamos a anexar. Es muy importante, aquí no se ve, pero ahora Pablo subirá y veréis que os pedimos que el tamaño máximo de la fotografía sean 200 KB. ¿Por qué ponemos esto? Pues por el tema de la plataforma. Si tenemos que subir una serie de documentos, de la plataforma creo que el máximo son 10 megas, ¿no?, lo que deja por cada subida. Pues si queremos subir todo, pues reducimos el tamaño de las fotos con una aplicación móvil o lo hacemos a través de un sistema rudimentario que es el que muchas veces utilizo yo, por no utilizar una aplicación que me mando las fotos al WhatsApp, del WhatsApp me las mando al correo, me las descargo y ya vienen descargadas, ¿vale? Es muy importante que tanto en lo que hemos dicho antes de comunicación y difusión, donde teníamos que poner los vínculos, los diferentes medios utilizados o que hemos utilizado para hipervincular esas noticias, ¿no?, o esos sistemas de comunicación y difusión, como en los dosieres, pues que los tengamos en cuenta, que muchas veces eso es lo que se nos atranca, junto con el presupuesto, evidentemente, que para eso explicará Estela. Cuando estemos en fase de promoción del evento, pues como tenemos este modelo de memoria de actuación, lo tenemos, o bien lo hacemos en blanco en un Word y lo dejamos preparado porque sabemos que lo vamos a utilizar, o directamente lo dejo como en borrador y voy poniendo ya la documentación, porque luego tenéis que recopilar la información mucho más tedioso. Si lo vamos haciendo sobre la marcha, trabajo que nos vamos adelantando y vamos optimizando tiempo y no se nos echa el tiempo encima. Aquí arriba lo que ponía es que nos aseguremos o recordamos, como una de las obligaciones de los beneficiarios, que se incluya la imagen de la Diputación de Almería,
¿vale? En el evento, en cualquier soporte de difusión, comunicación, así como en aquellas noticias se haga constar el apoyo y colaboración de la Diputación de Almería en el desarrollo de este evento. Pues aquí necesitamos que al menos una de las fotos, ¿vale?, aparezca. Si no aparece aquí, se supone que ya ha tenido que ser incluida en un hipervínculo que hemos hecho al cartel o alguna publicación en la que salga la imagen, porque eso seguramente va a ser objeto de una posterior subsanación. Pues si terminamos con el último, el año pasado os pedíamos una clasificación y resultados, aquí lo vamos a hacer exactamente igual, hipervinculamos a través de alguna cuenta compartida, los ayuntamientos podéis hacerlo, las entidades deportivas lo tienen más complicado, porque podéis compartir directamente documentos hipervinculando y nosotros lo podemos descargar, o bien si habéis contratado o a través de la federación deportiva correspondiente nos vamos a clasificación y resultados porque una competición oficial que se han publicado, o bien hemos contratado una empresa de cronometraje de resultados, aquí directamente pues nos metemos nos imaginamos un evento tal de cruzando la meta, clasificaciones, lo cojo, lo copio y lo pego directamente. Y por último, firmarlo electrónicamente por el alcalde presidente, que muchas veces, o algunas veces se nos ha olvidado, y esto es importante y también sería objeto de subsanación. Pues sin más, Estela, nos ponemos con la memoria económica. Sí, bueno, si no me voy a extender mucho porque prácticamente con lo que he dicho del proyecto, del presupuesto final y la memoria de actuación, trasladarlo luego a la memoria económica. Vamos a ver, en el trámite de justificación, dos cosas importantes a tener en cuenta. El plazo de justificación, que son 3 meses desde que finaliza la actividad. En el caso de que se haga el acuerdo de concesión de la asistencia económica, posteriormente, y ya haya finalizado la actividad, 1 mes. ¿Dónde surge la duda? Aquí a los ayuntamientos. Voy a poner un ejemplo. La actividad se ha realizado el 28 de enero, por ejemplo. Tenemos de plazo 28 de febrero, 28 de marzo, 28 de abril. Ahora, el acuerdo de concesión se publica el día 15 de abril. ¿Qué plazo sería? Pues el más beneficioso para el ayuntamiento. 1 mes, 15 de mayo. Porque si no quedarían muy pocos días desde el 28 de... ¿Vale? Esa es la duda que más surge con respecto al plazo de justificación. Si le faltaran, por ejemplo, 3 días. Igual, un mes. Igual, ¿no? Un mes. Sí, sí, sí. 3 días. 1 mes. Para cumplir esos 3 meses. Hombre, si lo tienen en esos 3 días, pues que lo presenten. Antes cobran. Pero si no, claro. Pero si no, bueno, 1 mes. Siempre intentar coger el plazo el más amplio, el que os quede más amplio, ¿vale? Que no hay, vamos, que así, en parte de intervención está de acuerdo con eso y lo tenemos con ello ya acordado para que no haya ningún tipo de reducción en la asistencia económica por la extemporaneidad del plazo, ¿no? De justificación, sí. ¿Qué cantidad tiene que justificar? Esa era la segunda cuestión importante. Importe mínimo a justificar de la asistencia económica es el mismo importe de la asistencia económica. Muy bien. O sea que es algo que hemos mejorado muchísimo porque ya otro año se hacía una parte proporcional con respecto a la asistencia que habíais solicitado, se hacía la parte proporcional con lo que se había concedido, la asistencia concedida con respecto al presupuesto del proyecto. Eso no significa, el importe mínimo a justificar, no significa que luego tengáis que reflejar los datos que reflejéis en el certificado del secretario o la memoria económica justificativa, sea ese, sino que para concederos la subvención íntegramente, abonar la subvención íntegramente, ese sería el importe al que tenéis que llegar o el que tiene que costar el proyecto. Entonces vamos a ver ahora el certificado del secretario. El secreto. ¿Arriba? Sí, vamos a empezar por el Vale, el arriba. principio. Vale. Esta es la memoria económica justificativa. Se rellenan los datos del ayuntamiento. Segundo punto. Bueno, en el primer punto, que esta entidad ha organizado y celebrado la actividad o prueba deportiva denominada tal, y ahí se pone la fecha. Esa fecha siempre tiene que coincidir con la fecha que se ha puesto tanto en el modelo proyecto como en el modelo en la memoria de actuación. El importe final del proyecto ese es el importe final del proyecto, no el importe mínimo a justificar. ¿Qué es lo que ha costado el proyecto entero? Vale. Tercer punto, que se ha financiado con las siguientes subvenciones, aportaciones y cualquier otra ayuda. Ingreso, asistencia económica de Diputación. El importe que hemos concedido, por poner un ejemplo, 2.000 euros.
gastos a los que se destina cada ingreso. Entonces, este importe de 2.000 euros tenemos que poner allí los gastos a los que se ha destinado la subvención de la asistencia económica de la Diputación. Habituallamiento, es decir, cogéis lo de la base 14 y son lo que tenéis que poner allí. Y el importe pues debe de coincidir con la asistencia económica. Aportación del beneficiario, en este caso el ayuntamiento. Importe, por poner un ejemplo, 3.000. Imaginad que el total del proyecto ha sido 5.000 euros. 3.000, pues los gastos a los que se ha destinado esta aportación del beneficiario, pues al resto de los gastos que habéis puesto ya en el presupuesto final que se ha reflejado en la memoria de actuación. Y ya está, es decir, aquí lo único que se pretende es que se refleje el importe total del proyecto, no el importe mínimo a justificar, y que se relacione, porque lo exige así la Ordenanza Nuestra General de Subvenciones y no le exige intervención, por supuesto, que se relacione cada gasto con cada ingreso, ¿vale? Y luego ya pasamos a la relación de documentos. Sí. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que justificar aquí? El importe de la subvención, de la asistencia económica concedida. Ya no hay que poner aquí todo, cogemos, ¿qué os hemos dado? Hemos concedido 2.000 euros. Pues serían las facturas que tenéis que poner y reflejar aquí. Nombre del acreedor, la razón social, el NIF, el número de la factura, la fecha de emisión, la fecha de pago. Es importante la fecha de pago porque para poder abonar nosotros la asistencia económica tiene que estar pagadas las facturas que van con cargo a la asistencia económica nuestra. Concepto de gasto sería el concepto que pone la factura. Gasto subvencionable con el que se corresponde sería el gasto de los conceptos de la base 14. Por ejemplo, concepto de gasto, ambulancia, gasto subvencionable con el que se corresponde. Nos vamos a la base 14 de la convocatoria y vemos que es pues, servicios sanitarios. Importe de la factura, pues el importe que suma el total de la factura, y el importe subvencionable, esto es en el caso de que, imaginad que la asistencia económica ha sido de 2.000 euros y el importe de la factura es de 3.000 porque son servicios técnicos especializados, pues el importe subvencionable en este caso sería pues de 2.000 euros, que coincida con el importe de la asistencia económica. Y ya está, es la única... ¿Paso así? ¿La diferencia? Sí, ya está, ya hemos terminado prácticamente. Vale. Es decir, que esa es la diferencia que hay con las del año pasado. El año pasado se reflejaban todas las facturas del proyecto entero y este año solamente se va a reflejar las facturas que correspondan a la asistencia económica concedida. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta tenéis? Ha quedado claro todo, ¿no? A ver, pensaréis que se nos ha ido la cabeza y que estamos metiéndonos en un lío, que estamos complicando la vida, porque realmente esto cada vez es más complejo. Y, en fin, no lo hacemos por gusto. Pensar que al final estamos intentando adelantarnos a una realidad. Ahora mismo la mayoría de las administraciones que subvencionan o que prestan asistencia económica en España están teniendo un problema con los eventos. Quizá porque en determinados momentos se han producido malas prácticas que han utilizado los eventos como un mecanismo, bueno, de gestión económica excesivamente ligera, digamos decir. El final de esto, y me equivocaré, pero dentro de poco tiempo vamos a empezar a dar subvenciones en base al impacto económico, al impacto medioambiental y a 4 grandes parámetros. Y será el propio organizador el que tendrá que aportarnos esos estudios y nosotros validarlos. ¿Qué pretendemos con este modelo de proyecto y este modelo de memoria? Que nos anticipemos de alguna manera a una metodología de organización de eventos que se corresponde con lo que va a ser el futuro. Y el futuro es que seguramente las administraciones daremos el dinero en base a lo que significa el evento en términos de impacto. Entonces, siendo complejo que os podrá parecer, en definitiva lo que estamos intentando, lo apuntaba antes Pablo, es desarrollar una metodología que, aunque ahora nos cueste un montón, nos terminará facilitando el problema cuando abordemos la gestión de un evento y cuando empecemos a planificarlo. Bueno, a partir de ahí estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis plantear. José, ¿nos queda alguna pregunta más? ¿Dónde está José? José al final. ¿Estábamos listos? Bueno, pues es que teníamos algunas preguntas tipo
que han ido resolviendo Estela, Pablo, Diego y José cuando hizo la intervención antes. Y nada, aquí seguimos, para lo que queráis. Dime. A mí sí me queda una pregunta. En la casuística, si quieres dejar el micro. Bueno, este año lo hemos reflejado por base. Se puede dar la casuística, como no ha pasado en otras convocatorias, que se pueda financiar un mismo evento por dos fuentes diferentes. Ejemplo, un evento deportivo que esté incluido dentro de los circuitos de promoción que ha explicado Moisés antes, y otro, por ejemplo, que entre por la convocatoria de asistencia económica. O bien una que entra por eventos deportivos, pero también entra por la convocatoria de asistencia económica. En las bases, creo, si no me equivoco, Estela, dejamos claro que no se apoyará. No se puede financiar un evento por dos subvenciones o dos ayudas del área de deporte y juventud, del área de deporte de la Diputación. O sea, no solo... Te hablamos de la misma fuente de financiación, que básicamente es el área de deporte y juventud. Y en el caso, por ejemplo, de tener que apoyar a uno, evidentemente apoyaríamos a la que ya estuviera concedida. La que ya estuviera concedida. ¿Vale? Entonces, por eso tenéis que tener una previsión en vuestro municipio de cuáles son los eventos que se van a desarrollar e intentar que no los presentemos por... ¿Alguna vez se ha dado el caso de que el ayuntamiento ha presentado la asistencia económica de eventos federados de un proyecto y luego tenemos una convocatoria de subvenciones a entidades privadas que han presentado también, porque lo han hecho en colaboración, han presentado el mismo proyecto? Pues no se puede. En ese caso tampoco podría ser, aunque sean dos entidades diferentes, pero no se puede subvencionar. Lo que no se puede es subvencionar el mismo evento dos veces. Esa sería la... Por otras administraciones, claro. Por otras administraciones sí, solamente por el área nuestra, Por el área de deporte. Es más, incluso por otras áreas de la misma Diputación también se podría, pero por el área nuestra no. Y otra cosa antes de irnos, de comentaros que luego José Luis creo que va a hablar de... No, sí, bueno, Juan Luis nos va a hablar primero brevemente de la convocatoria. Un segundillo, para no... Es que como yo me voy a ir ya después, la asistencia económica de actividades deportivas municipales, lo que es la cuenta justificativa, coincide exactamente igual que esta, es decir, que no va en el modelo de memoria de actuación también va a estar lo del presupuesto final, la desviación acaecida y el certificado del secretario igual, o sea que es trasladar esto a la otra. ¿Vale? Pues si no tenéis más dudas.